sacarlo antes de la urgencia. Ya. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos junto a Patricia Castillo. Patricia es la directora estamos innovando con todo esto, no sabemos muy bien a dónde mirar. Patricia Castillo es la directora comunal de los servicios de salud de nuestra comuna y es quien está a cargo entonces de los 4 CESFAM que nosotros tenemos en Renca, además de todos los dispositivos de urgencia, el SAR Renca, el SAPU Bicentenario, el SAPU Huamachuco y en general toda nuestra red de salud. Estamos haciendo esta transmisión en vivo para poder tener un espacio de transmitir algunos conceptos y algunas preocupaciones y algunas formas de enfrentar esta contingencia que estamos viviendo con la llegada del coronavirus a Chile. Esto tiene un nivel de medidas, ¿cierto? Y de urgencia también para enfrentarlo, que la impresión que tenemos, yo he estado estos días en distintas actividades con nuestras vecinas y vecinos, es que todavía se sabe muy poco, incluso cuesta creer que esto va a ser un evento que impacte de manera importante nuestras vidas. Lo primero que queremos decir es que esto es algo tremendamente importante. Hoy día el coronavirus, que respecto de sus síntomas, ¿cierto? Que puede ser un poco de fiebre, 38 grados, tos seca y malestar generalizado, puede ser síntomas muy similares a los que consideramos con otras enfermedades, como el resfrío común y también la influenza, que como todos los años la influenza va adelantándose en su llegada y por eso, entre otras cosas, es que la próxima semana, a partir del lunes, empezamos con todos los dispositivos de vacunación de la influenza. Pero no son lo mismo. El coronavirus es una enfermedad que todavía no tiene una forma de ser enfrentada, no hay una vacuna que permita enfrentarla y también ha mostrado ser una enfermedad que se contagia de manera bien agresiva y es difícil ver dónde se está contagiando. Lo que ya sabemos a partir de lo que ha sucedido en otros países es que el coronavirus va a crecer de manera exponencial. Eso significa que cada vez van a ser más y de manera bien rápida las personas que van a ser contagiadas con el coronavirus y que también eso pone en riesgo especialmente a las personas que son o pertenecen a algún grupo de riesgo. El coronavirus afecta especialmente a las personas mayores de 60 años y especialmente también a las personas que sufren cualquier tipo de enfermedad crónica. Y eso es importante decirlo, porque en mi caso yo soy una persona joven, 36 años, afortunadamente no tengo ninguna situación de salud que me preocupe y por lo tanto probablemente si yo llegara a tener el coronavirus me va a afectar y no va a ser algo más que un resfrío y probablemente voy a tener que estar en mi casa, ¿cierto?,
en una cuarentena de 14 días, eso significa estar aislado, ¿cierto? Sin salir, sin poder contactarme con otras personas. Pero lo verdaderamente complejo, si es que a mí me da coronavirus, y pongo mi ejemplo porque yo soy alcalde de la comuna, es que yo suelo estar conversando y saludando a muchísima gente y por lo tanto yo me transformo en un vector. Y si bien a mí probablemente el coronavirus podría no tener un impacto tan fuerte, si porque yo he saludado o he tocado o se han transmitido el coronavirus a una persona que está en un grupo de riesgo, esa persona va a tener un impacto importante que podría incluso llegar a consecuencias bastante graves. Y lo otro que es complejo es que, y que tiene que ver con la magnitud de este virus que va creciendo y que cada vez impacta más gente, es que nuestro sistema de salud en Chile tiene una capacidad limitada. De hecho, solamente con la influenza, todos los inviernos nosotros vemos cómo se llenan los hospitales y muchas veces sucede esto de que hay gente atendiéndose en los pasillos porque se genera una contingencia de que hay mucha más gente de la que el sistema está preparada para atender. Y ese es el problema. Este año se nos va a juntar coronavirus, más influenza, más todas las otras enfermedades que regularmente tiene la población. Y lo que sabemos es que en algún momento no vamos a tener capacidad en nuestro sistema de salud para poder atender como corresponde a todas las personas, especialmente aquellas donde la enfermedad impacte más fuerte. Y por eso que es tan importante tomar medidas ahora, porque ahora es cuando nosotros podemos evitar que el virus crezca y se propague de manera más importante y que lleguemos, ojalá, lo más desplazado posible a una situación donde nos veamos enfrentados a que los hospitales no dan abasto. Entonces, lo que queremos transmitir es que esta es una situación seria, es una situación que no tiene que causar tampoco pánico, tenemos que tratarlo de manera tranquila y por eso es que se vuelve tan importante conocer bien cuáles son los protocolos y también poder entender de qué manera yo puedo aportar de mejor manera a que esta situación no se expanda. Nos están empezando a llegar algunas preguntas, vamos a irlas contestando. Quiero antes de pasar a las preguntas decir que es importante dos cosas. Primero que todo, que ustedes sepan que los equipos de salud en los centros de salud de Renca están absolutamente preparados para atender y enfrentar la contingencia del coronavirus. Hemos tenido, y esto ha ido sucediendo las últimas semanas, simulacros, hemos tenido capacitaciones, se han compartido los protocolos, hemos comprado también los insumos necesarios para que los equipos estén protegidos y eso está funcionando de esa manera. Lo que es importante en esto es cuáles son las formas de enfrentar y de anticiparse a las situaciones que estamos viviendo. Se ha dicho y se escucha mucho y de repente parecería que son medidas que da un poco lo mismo si uno lo hace o si no lo hace, pero la verdad es que son muy importantes. Lavarse las manos con agua y con jabón regularmente a lo largo del día es muy importante. Les pongo un ejemplo. Yo vengo llegando de una actividad donde había distintas personas, nos saludamos, estuvimos cerca, ¿cierto? Compartimos. Probablemente ahí también, si es que hay enfermedades de virus, se van transmitiendo. Y la forma que yo tengo de asegurarme, no solamente que el virus no me llegue a mí, sino que yo no siga transmitiendo el virus, es lavarme las manos de tal manera que si me toco la cara, si me toco que es algo que también deberíamos evitar hacer, gracias a que me lavo las manos, disminuyo la probabilidad de contagio. Tampoco es bueno, y hay que evitar a toda costa, tocarse los ojos, la nariz, la boca, porque son vías a través de las cuales el virus entra también de una manera mucho más agresiva y hay que tratar de mantenerlas despejadas. Y para las personas que tengan algún tipo de síntoma, si es que están estornudando, es importantísimo taparse, ¿cierto? Pero no hacerlo con la mano, porque después yo voy a seguir haciendo otras cosas con las manos, sino que hacerlo con el pliegue del codo, de tal manera que ojalá eso quede ahí y no se sigue transmitiendo con las manos. Y también, en algo que a mí además en particular me cuesta mucho y nos cuesta a todos porque somos afectuosos y nos saludamos y ese afecto se manifiesta, es fundamental tratar de evitar darse la mano o saludarse de beso o abrazarse, porque precisamente esa corta distancia es la que permite que el virus pase de un cuerpo a otro cuerpo. Por lo tanto, lo que se recomienda es en general tratar de estar a una distancia, prudente, ¿cierto? Que además no nos estemos saludando ni tocando
todo el tiempo. Esas son medidas que suenan muy sencillas, pero que son importantísimas y que nos obligan a tener una actitud, ojalá, que nos disponga de buena manera para que este virus no se propague en Renca de la manera que podríamos hacerlo. Y termino esta primera parte, después, bueno, Patricia y yo también vamos a ir respondiendo las preguntas que ustedes nos van mandando, diciendo en qué estamos en Renca. En Renca, durante los últimos días, desde el día lunes, hemos tenido 12 casos de sospecha que han llegado a nuestros centros de salud. ¿Qué dice el protocolo? El protocolo hoy día dice que no basta para tener sospecha de coronavirus que alguien tenga fiebre o un sentimiento de malestar o tos, sino que tiene que además ser una persona que tengamos sospechas de que puede haber estado frente a otras personas que estén contagiadas. Y eso significa hasta ahora personas que tenemos conciencia que han venido desde el extranjero. Entonces, cuando llega una persona al SAR o a algún centro de salud y nos dice, mire, me siento mal, tengo fiebre y además estuve o vengo llegando del extranjero o estuve con personas, tengo una persona por ejemplo que trabaja en un hotel y en el hotel estuvo en contacto con personas que estaban en cuarentena, bueno, ahí se activa el protocolo. Y el protocolo dice que a esa persona hay que aislarla, a esa persona hay que ponerle mascarilla y todo lo que significa la aislación, y no a todas las personas que están en el centro de salud. El centro de salud sigue funcionando de la misma manera, hoy día hay que aislar a esa persona y de hecho se manda al hospital, que es donde se le aplica el test del coronavirus, que se demora unas cuantas horas en tener el resultado. Entonces, si es que esa persona está en condiciones de volver a la casa, vuelve a su casa, aislada, o sea, en cuarentena, mientras están los resultados. Si es que esa persona, también tenemos personas que están hospitalizadas porque la enfermedad había generado un impacto mayor, queda hospitalizada, aislada, hasta que reciba la respuesta de si es que tiene o no tiene coronavirus. De las 12 personas sospechosas que hasta ahora han llegado a los centros de salud de Renca, ninguna ha dado positivo en el test del coronavirus. Por lo tanto, después de que esa persona ingresó al SAR o a cualquier centro de atención, fue aislada, se fue al hospital, la mayoría de los casos volvieron a su casa y llega en cuarentena hasta que se sabe que el test ha dado negativo y por lo tanto esas personas hoy día no representan una preocupación, un riesgo. Tienen que mantener todos los cuidados para que no contraigan el virus y que no lo transmitan. Eso es importante decirlo también porque lamentablemente cada vez que hemos recibido a una de estas 12 personas y que se ha aplicado el protocolo, se genera también, porque se sabe ahí en la sala de espera que hay una persona donde hay sospecha de coronavirus, lo que se pareciera que sucede es que todo el mundo cree que está contagiado y que tiene que irse a la casa y que no puede volver a ir más. No es así. El protocolo dice, se aísla a esa persona y esa persona entonces llega a un hospital, se saca, queda aislada hasta que se le aplica el test del coronavirus y hasta ahora no tenemos personas que hayan dado positivo. Pero vamos a tener en algún momento. Y por eso que es importante mantener toda esta conversación. Nuestra impresión es que con las medidas que va a ir tomando el gobierno durante los próximos días, probablemente con mucha seguridad la próxima semana, hay varias cosas que se van a empezar a cerrar. Probablemente vamos a tener cambios en las escuelas, probablemente vamos a tener cambios en la municipalidad y todo empieza a aplicar el protocolo. Si hay un médico o alguien que atiende en un centro de salud que resulta positivo al test del coronavirus, entonces todas las personas que se vincularon a esa persona también van a tener que entrar en cuarentena hasta que se les aplique el test. Eso va a significar que vamos a tener menos personas atendiendo y por eso es que es importante, de nuevo, la responsabilidad de todos nosotros para que evitemos situaciones de riesgo, especialmente cuando se trata de personas mayores. Por lo tanto, la recomendación que tenemos nosotros hoy día es que personas mayores de 60 años y personas que tienen enfermedades crónicas, ojalá disminuyan lo más posible las salidas a la calle y evidentemente el ir a alguna actividad donde existan aglomeraciones de personas. Por ahora, la Municipalidad de Renca no está suspendiendo actividades, tenemos algunas actividades donde van algunos decenas de personas. Este fin de semana tenemos una actividad en Municipio en Tubarro, tenemos algunos talleres en la Casa de la Cultura. Son actividades pequeñas donde además vamos a aprovechar de decir los cuidados del coronavirus para que se vaya entendiendo la dimensión de la situación en la que estamos actualmente.
Y, por cierto, vamos a ir informando cualquier cosa que vaya sucediendo a través de las vías oficiales, nuestras redes sociales. Es importante también acá estar atento. El gobierno ya ha anunciado que mañana, durante el día sábado, va a dar una batería de indicaciones y de instrucciones respecto al coronavirus, pero todo apunta a que vamos a tener que bajar la intensidad de lo que estamos haciendo. Probablemente van a haber personas que van a dejar de trabajar, niños o niñas que van a dejar de ir a las escuelas. Todo eso cuando suceda, no es necesario hacerlo hoy día, y es importante entonces que asumamos todas esas indicaciones. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que yo al menos tenía para plantear. Mientras yo voy leyendo las preguntas, no sé, Patricia, si tú quisieras yo fui leyendo algunas preguntas, así que voy a partir respondiendo algunas. Alguien por ahí preguntó que por qué no se hospitaliza a toda la gente que tiene coronavirus. Porque el coronavirus es una enfermedad que tiene fases muy leves, como una gripe, pero hay un 10% de la gente que puede tener insuficiencia respiratoria. Y es esa la gente que debiese hospitalizarse. El resto de la gente, como tiene un coronavirus que es leve, que es una gripe, lo único que tiene que hacer es aislamiento en su casa, la cuarentena, los 14 días. Por lo tanto, esto en su fase, o sea, en el fondo solo un 10% de la población nosotros esperamos que pudiese tener un mayor problema. Y precisamente son las personas adultas mayores o aquellas personas que tienen alguna patología, por eso no se hospitaliza todo. Hay algunas preguntas respecto de qué tan cierto es que las mascarillas no funcionan. A ver, las mascarillas, primero una consideración, la mascarilla es para el que está infectado y para el personal que lo atiende directamente. Yo además, para yo haberme infectado tendría que estar al menos 1 metro cercano de ese paciente. Entonces, en general, lo que nos ha pasado nosotros, para tranquilidad de los vecinos, cada vez que nos ha llegado un caso, nosotros, como tenemos cámaras dentro de los establecimientos, hacemos el seguimiento y vemos cómo funciona el protocolo. Estamos cada día haciendo el chequeo y si en algún minuto el protocolo no ha funcionado, llamamos a los equipos y resolvemos. Entonces, para tranquilidad, hemos mirado siempre y el paciente llega, va al mesón, indica que estuvo de viaje, que tiene fiebre o tiene tos y de inmediato se le pasa una mascarilla y pasa aislamiento. Por lo tanto, el tiempo que está en la sala de espera no pasa más allá de 2 minutos y eso implica que no deberíamos nosotros entregar mascarillas en la sala de espera, ¿ya? La mascarilla es para el enfermo y para el personal de salud que lo atiende directamente. Varias de las preguntas dicen si es que es verdad que ha llegado gente a nuestro centro de salud con coronavirus y que si es que es verdad que hemos cerrado algún centro. No es verdad. Han llegado 12 personas que no solamente llegan todos los días, todos los días, incluso antes de toda esta contingencia, a todos nuestros centros de salud, personas que a lo mejor presentan síntomas, fiebre, y que tienen que ir al consultorio para ver, o al SAR o al SAPU, para ver qué es lo que pueden hacer, ¿cierto? Que llegan con fiebre o con tos o con alguna otra situación que puede ser asociada a los síntomas del coronavirus. Y 12 solamente de esas personas por protocolo han sido personas sospechosas de tener coronavirus. Y lo que yo decía antes es que esas personas se sigue el protocolo, entonces se les toma el test en el hospital y ninguna de las personas que han sido sospechosas de tener coronavirus en Renca hasta ahora han sido positivas. Yo creo que es importante decir, ¿qué pasa? Porque va a pasar, o sea, sabemos que va a pasar que en algún momento vamos a tener el primer caso renquino que tiene y que da positivo coronavirus. Lo que pasa ahí Patricia, tú me complementas, es que entonces el hospital es el que va a saber, porque es el hospital el que aplica el test, no es acá en la comuna, y le informa a esa persona y la Seremi de Salud le va a hacer un seguimiento a todas las personas que pueden haber estado en contacto con esa persona para que también entren en cuarentena, se apliquen el test y si es que tienen coronavirus entonces quedan aisladas en sus casas y si es que no, o si es que están enfermas y necesitan alguna hospitalización, pero eso solo si es que hay alguien que requiere una hospitalización, quedarán hospitalizadas y si es que no tienen coronavirus, entonces esas personas dejan de ser personas que deberían estar aisladas. Por eso es que es importante que los servicios de salud siguen funcionando. Cuando nosotros tengamos el primer caso de coronavirus, probablemente se va a generar toda una conmoción por las redes sociales
tranquilidad porque los centros de salud van a seguir funcionando. Lo que sí va a suceder por protocolo es que las personas que tuvieron contacto con esa persona van a tener que aislarse y aplicarse el test para ver si tienen o si no tienen. Y eso tiene que ser tomado con mucha tranquilidad. Nos ayuda muy poco todo esto que ha pasado por redes sociales, porque casi todos los días hemos tenido muchos comentarios en posteos que dicen estoy en el SAR y hay una persona con coronavirus y nadie hace nada y no nos mandan para la casa. Tranquilidad, porque el protocolo se ha aplicado en todos los casos y hasta ahora, como decía, de 12 casos sospechosos, ninguno ha salido positivo en el coronavirus. Hay algo que quiero que aclaremos, sí, porque nos ha pasado harto que aparte de los 12 casos nos han llegado otras personas pensando que ellos mismos que son casos sospechosos. Hasta aquí las condiciones son: yo viajé al extranjero, tengo fiebre, tos o algún síntoma como gripe y consulto y podría ser un caso sospechoso. Estuve en contacto directo, y lo subrayo, directo con alguna persona que está diagnosticada con coronavirus. Porque nos ha pasado harto que ha llegado gente que ha estado en contacto con alguien que estuvo en contacto y es como la tercera o cuarta persona después, o sea, no ha tenido nunca contacto directo con el caso índice, que es el enfermo. Entonces, importante, viajé, tengo síntomas, consulto. No viajé, pero tuve contacto directo con alguien que está diagnosticado y tengo síntomas, consulto. Esas son las dos condiciones por ahora, porque como esto es tan móvil, en algún minuto, cuando la enfermedad se transforme en una enfermedad en el país, cuando aparezca el primer caso del país, ahí las condiciones van a ser otras y probablemente esto de que yo viajé no va a ser la condición primaria para consultar. Hasta el día de hoy, todos los casos que están diagnosticados están asociados a un viaje o a alguna persona que estuvo en contacto directo con alguien que tiene el coronavirus. ¿Ya? Es como de los 43 casos diagnosticados en el país hasta el día, solo uno es una persona que cuidaba a una adulta y que tiene el coronavirus. El resto de los 42 son todos personas que viajaron fuera del país. Bien, hay hartas personas que están preguntando sobre las clases. ¿Qué es lo que pasa con las clases en la comuna? El Ministerio de Educación ha dictado un protocolo también de funcionamiento. Las clases no deben ser suspendidas, eso es lo que dice el protocolo del Ministerio de Educación y por lo tanto lo que nosotros tenemos que seguir. ¿En qué circunstancias sería suspendido o cerrado un colegio? Si en algún establecimiento se confirman 2 casos de coronavirus positivo, no una sospecha, si es que llegamos a ver que se juntan 2 casos de estudiantes que se sintieron mal, llegan al servicio de salud, se les deriva al hospital, se les aplica el test y el test da positivo, solamente si es que hay 2 casos de estudiantes en un colegio que den positivo, en ese caso el colegio debe cerrarse. O si es que hay un caso de un profesor o asistente de la educación, alguien de los que trabajan en ese colegio que dé positivo, no que se sospeche, que dé positivo, ese colegio también debe cerrarse. Es importante plantear esto también. Los colegios hasta ahora, en la fase que estamos, esto va evolucionando y los protocolos pueden ir cambiando, pero en el momento en el que nosotros estamos, si es que en un colegio se juntan 2 casos positivos, no sospechosos, positivos de estudiantes, se cierra, o si es que existe un caso positivo de profesor o asistente de la educación, también se cierra. Como les decía hace un rato, no hemos tenido en Renca todavía ningún caso positivo, por lo tanto no vemos que de acuerdo al protocolo se vaya a cerrar algún colegio. El lunes deberían estar las clases funcionando de manera normal. Y es importante también decir que hasta ahora, yo lo decía antes, para el caso es distinto con la influenza, porque la influenza los niños son un grupo de riesgo. En el caso del coronavirus no es que a un niño no le pase nada, pero los niños han demostrado tener una mejor resistencia al coronavirus. Por eso que es especialmente preocupante el caso de las personas mayores y de las personas que tienen alguna enfermedad crónica. Hay varias preguntas que tienen que ver con gente que ha llegado a la sala de espera o que tiene, y qué es lo que tiene que hacer, a dónde se tiene que dirigir y qué tendría que esperar que pase, porque hay gente que dice yo fui, tenía síntomas, me pusieron una mascarilla al frente de todo y eso genera pánico. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar y qué es lo que dice el protocolo cuando alguien está en la sala de espera y
o hay otra persona sospechosa o yo mismo soy sospechoso de coronavirus. Bueno, como dije hace un rato, nosotros estamos analizando todos los casos que hay, porque son pocos. O sea, primero hay que considerar que esta es una enfermedad nueva. No solo nueva para los vecinos, nueva también para los funcionarios. Y claro, efectivamente, cuando tenemos que mejorar esto de generar el pánico, pero en efecto la mascarilla la tenemos que entregar en la sala de espera, porque ¿cómo funciona hoy? Yo cumplo la condición de que estoy con síntomas, viajé o estuve en contacto directo con alguien que tiene coronavirus, llego al establecimiento, me acerco rápidamente, inmediatamente al mesón y digo esto, y entonces el funcionario que está ahí le va a entregar una mascarilla de inmediato. O sea, no es que nosotros generemos el pánico, lo que necesitamos es bloquear la posibilidad, porque ese paciente es un potencial sospechoso. Todas las mascarillas se están entregando en la sala de espera, pero con la consideración que el paciente pasa de inmediato a la sala de aislamiento, no se queda en la sala de espera. O sea, yo no le paso la mascarilla para que se quede en la sala de espera, le paso la mascarilla y lo llevo a la sala de aislamiento y ahí lo está esperando el médico y la enfermera, que sí están con indumentaria ya de aislamiento, con delantales desechables, con mascarilla de 95, con guantes, porque evidentemente los profesionales de la salud que están en directo contacto con aquellas personas enfermas tienen un alto potencial de enfermarse y por eso tenemos que protegerlos también. Otra pregunta dice, dado que esto el aislarse, ¿cierto? O la cuarentena es en la casa, hay gente que pregunta si es que sirve estar en la casa aislado o si es que, igual si es que hay alguien enfermo, va a transmitir al resto de las personas. O sea, lo que pasa es que si yo te soy el caso y me mandan a aislamiento, lo primero que va a pasar es que la Seremi va a contactar a toda la familia que vive conmigo en mi casa y les va a hacer el examen. Si la gente no tiene positivo el examen, va a tener que subaislarse, de estar solo en una pieza y con mascarilla para evitar enfermar al resto de las personas que están en la casa. Si por el contrario pasa, como pasó con algunos casos que vimos en las noticias, que era la mamá, el papá y los dos hijos, o sea, todos estaban con coronavirus, efectivamente ellos pueden circular dentro del domicilio sin problema porque los 4 están con la enfermedad. Y vuelvo a insistir, la enfermedad no es una enfermedad que nos genere pérdida de la funcionalidad o que tengamos que estar absolutamente en cama, porque es una gripe. Lo que pasa es que esto de hacer la cuarentena por 14 días es porque somos infectantes durante esos días. Probablemente la gripe les va a durar 3 días y al 4.º día van a estar súper bien, pero tienen que guardar el aislamiento. A ver, las preguntas también respecto de qué es lo que pasa con la influenza. Yo lo decía al principio, nuestra campaña de influenza empieza el día lunes 16. La vacuna contra la influenza no tiene ningún efecto contra el coronavirus, son dos enfermedades completamente distintas y igual que todos los años, a partir del día lunes vamos a estar vacunando a los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo para la influenza que van a recibir una vacuna de parte de los servicios de salud de la municipalidad son niños y niñas hasta los 10 años, son mujeres embarazadas durante cualquier etapa del embarazo y también adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Esos son los grupos que van a recibir la vacuna. Como se hace todos los años, los equipos de salud van atendiendo en los centros de salud y también van generando operativos. Vamos a los clubes de adulto mayor, a los colegios, se hacen distintas visitas para llevar y que ojalá la vacuna se entregue lo antes posible a la mayor cantidad de personas posibles. Esto empieza el lunes 16, no ha comenzado y de nuevo acá es importante llamar a la calma porque el día lunes 16 esto comienza y no nos interesa, o no es bueno más bien que se generen atochamientos porque todo el mundo se vuelca a los consultorios para recibir la vacuna, así que con tranquilidad vamos a ir llevando adelante la vacunación para que no se genere tampoco una sensación de que si no me vacuno estoy expuesto al coronavirus. La vacuna de la influenza es para la influenza, no tiene impacto en el coronavirus, empieza el lunes 16 y a partir de ese día vamos a ir generando operativos de vacunación que como todos los años se van a ir informando en las escuelas, en los jardines, en los clubes de adulto mayor para tener un buen calendario. Hay una consideración con respecto a la vacuna de la influenza. Si son niños que están en el colegio, esperen que vayamos a los colegios a vacunar.
¿ya? Porque vamos a ir, tenemos montado todo una calendarización con todos los colegios de la comuna, y son todos los colegios, no solo los municipales, todos los colegios. Nuestra población de riesgo es desde los 6 meses hasta quinto básico de todos los colegios, establecimientos de educación de la comuna de Renca. Hay una pregunta que me gustaría responder porque la hizo alguien que probablemente trabaja, que qué pasa con el tema, si le van a dar licencia, si está en aislamiento. Sí, efectivamente, ya hace semana y media el Ministerio de Salud envió a CONPIN y a todos nosotros la indicación de que hay licencia por aislamiento, y la licencia por aislamiento es de 14 días y se va a pagar porque así está establecido con las distintas aseguradoras, tanto sea FONASA como ISAPRE. Entonces, si alguien está enfermo y tiene que hacer el aislamiento, le van a dar su licencia. Otra vecina, y en general mucha gente dice, una vecina decía, menos bla bla y cierren las escuelas, como lo han hecho en otros países, decía. Yo quiero insistir en esto. En Chile hemos ido funcionando a partir de los protocolos, y lo que dice el protocolo hoy día, y ya lo expliqué hace un ratito, es que las escuelas siguen funcionando hasta que tengamos una a ciencia cierta resultados positivos en el test no sospechoso de 2 estudiantes o un profesor por escuela. Solo en ese caso dice el protocolo hoy día que la escuela se cierra. Y aquí tenemos que entender que yo no soy el presidente, ¿no? Yo no tengo la atribución para decir cosas que le corresponden al Ministerio de Educación, así que por ahora nosotros seguimos el protocolo. Una cosa que no hemos explicado es que Chile como país está en fase 2. Fase 2 del coronavirus significa que hasta ahora, de todos los casos que existen diagnosticados, o sea que el test de positivo en Chile, hemos sido capaces de rastrear cómo fue que esa persona llegó a contagiarse con el coronavirus y a ver a todas las personas con las que tuvo contacto, y se toman las medidas. Muy pronto vamos a pasar a fase 3. La fase 3, que es lo que uno busca demorar lo más posible, pero sabemos que va a pasar, significa que ya no es posible seguir el rastro, y que son tantas personas que ya no es posible ver que logramos identificar todas las personas que estuvieron en contacto con una persona contagiada, ni saber desde dónde se contagió. Cuando eso sucede, probablemente las medidas que se implementen van a ser bastante más drásticas, y ahí van a venir seguramente cierres no solamente de escuelas, sino que de varios otros servicios, y por eso que yo partía diciendo que esta es una situación seria que tiene dimensiones que hasta ahora no hemos visto, pero que tenemos que estar conscientes de que la seriedad requiere ser enfrentada. Y que, y con esto ya vamos a empezar a terminar, este video además va a quedar publicado y vamos a ir haciendo otras instancias como esta. Es primera vez que hacemos algo así, pero algo que yo quería plantear también es que la mejor forma de enfrentar el coronavirus no es con la solución médica una vez que alguien ya lo tiene. Yo partía diciendo que nuestro sistema de salud en algún momento se proyecta que va a ser muy difícil que dé abasto para la cantidad de gente que sabemos que va a tener coronavirus. Y por lo tanto, hoy, desde este momento, es importante empezar todas y todos nosotros a tomar las medidas de precaución para no contagiarnos ni contagiar. Y las voy a volver a repetir, y con esto empezamos a cerrar. Lavarse las manos todos los días con agua y con jabón de manera recurrente. Cuando uno estornuda, estornudar tapándose la boca con el pliego del codo para que no saquemos el virus, ¿cierto? Ni tampoco tapémonos con la mano, porque después uno con la mano o se toca o saluda a otras personas. Y evitar a toda costa, tal vez esto es lo más difícil, tocarnos con la mano, los ojos, la nariz, la boca, y también tocar a otras personas. Cuando nos saludamos, no darnos la mano, no abrazarnos, no darnos un beso, sino que tratar de manera cariñosa, ¿no? Porque no se trata de ser fríos, pero de que entendamos que hacerlo hoy día puede tener impactos para que esto no aumente en el futuro. Hay solo unas preguntas que pasaron por ahí que hablan de si el calor mata el virus o el alcohol. No hay nada, no hay ninguna evidencia que diga que el calor o el alcohol eliminen el virus. O
sea, eso es solo algo que ha pasado por las redes y se ha viralizado, pero no es real, no hay evidencia científica que diga que el calor o el alcohol matan el virus. Terminemos con esta pregunta. Hay una persona, Enrique, que dice que tiene asma y es una persona de riesgo, ¿cierto? ¿Cómo evita contagiarse si su familia sale y tiene contacto con otras actividades? Lo importante ahí entonces, Enrique, y para todos, porque esto es lo mismo para todos, es que tu familia y tú, o sea, todas las personas con las que tú te vinculas, se laven las manos varias veces al día, que no anden saludando, porque al andar saludando ellos podrían contagiarse y tal vez a ellos no les va a afectar tanto, pero si después ellos te contagian a ti te puede afectar mucho, y eso es lo mismo con adultos mayores o con personas que tienen cualquier enfermedad crónica. Entonces, no andar saludando, estornudar así, lavarse las manos, y lo mismo dentro de la casa, también tener esos cuidados. No hay acá una fórmula que asegura 100% de que nadie va a tener, nada es infalible con ninguna enfermedad y tampoco con el coronavirus. Y por eso que es importante que extrememos todas estas medidas, y yo quiero terminar haciendo un llamado a la responsabilidad personal. El coronavirus no es un problema que me afecta a mí, y que yo veo entonces si es que sigo o no sigo las instrucciones, porque da lo mismo, soy joven como decía antes y capaz que no me pase nada. El coronavirus es algo que pone a prueba a nuestra comunidad, y en los momentos que se pone a prueba la comunidad es importante entonces que nos hagamos más conscientes que nunca que lo que yo hago tiene impacto, aunque yo no quiera, porque comparto la micro, porque comparto el trabajo, porque estoy en una actividad con otras personas, tiene impacto en lo que le puede pasar a otros. Y con el coronavirus, quienes tienen mayor riesgo son también las personas que tienen una salud más débil. Por lo tanto, pensemos desde ya y pongámonos en los zapatos de aquellas personas a las que este virus puede afectar de una manera más compleja, y trabajemos juntos y juntas, como lo hemos hecho además otras veces en Renca y como se vive además nuestra comunidad en distintos espacios, para que prevengamos el coronavirus de la mejor manera posible. Patricia, no sé si quieres cerrar con algo. Sí, solo cerrar con, bueno, retomando un poco lo que dice Enrique, que yo creo que es el susto de muchos, de que el virus llegue desde fuera y yo estaba tranquilo en mi casa, así como una cosa habitual. Cuando yo salgo y regreso a mi casa, lo primero que debería hacer es lavarme las manos antes de tomar algún utensilio, medio acercarme a alguien, que voy a doblar ropa o algo, me lavo las manos. Yo llego a mi domicilio, me lavo las manos. Cuando llego al otro lugar donde iba, si es a mi trabajo, llego a mi trabajo, me lavo las manos, porque entre medio del viaje probablemente puedo tocar algo que pueda estar contaminado. Entonces, insistir en el tema del lavado de manos, eso es como el mantra, es como la cosa principal aquí, el lavado de manos. Sí, hay personas, y yo les quiero pedir esto responsabilidad también, que insisten en que estamos dando información errada, en que estamos dando información que no se ajusta a los protocolos. Yo quiero insistir con esto. Esos comentarios no aportan en nada. Estamos llenos y lamentablemente ha ido creciendo este fenómeno de las noticias falsas, de las fake news en las redes sociales. Por lo tanto, el llamado a la responsabilidad de todas y de todos es importante. Que nosotros estemos aquí hoy día no tiene que ver con que estamos dejando botados nuestros trabajos, tiene que ver con que informar a la comunidad es importante, precisamente porque algo que ha faltado en todo este proceso son canales de información. Y hemos visto, tenemos cientos de personas que han visto este video va a quedar grabado y lo van a seguir viendo muchas personas más. Por lo tanto, insistir, no nos vienen bien ni necesitamos en estos momentos a personas que creen que se lo saben todo o que creen que ellos son los únicos que tienen la razón. Humildemente les decimos que nosotros estamos siguiendo los protocolos, estamos entregando la información que es oficial y que es relevante entregar ahora. Estamos haciendo un llamado a la calma porque no es una situación para que entremos en pánico. De hecho, eso puede tener efectos peores que enfrentar la situación de manera tranquila y calmada. Y que, por cierto, como yo decía en varios momentos de este video, nuestros equipos de salud en todos los centros están capacitados, informados, conocen los protocolos, hemos tenido los simulacros y esperamos hacer el mejor trabajo posible para que este virus, que es algo desconocido para nuestro país y para el mundo, y que sabemos que va a tener impactos fuertes, a pesar que hasta ahora
no hemos tenido ninguna muerte, ¿cierto? Es algo que nos va a tener durante varios meses, no solamente durante los próximos días, sino que durante varios meses, con situaciones que van a ser complejas, y vamos a necesitar en toda esta complejidad ser y tener la capacidad de conversar con tranquilidad, de compartir la información oficial que tenemos. Por favor, sean muy cuidadosos en no compartir información que les llega de repente por el WhatsApp o por las redes sociales y que puede sonar muy rimbombante, pero que no se ajusta a la realidad. Y que sigamos manteniendo canales de conversación y diálogo para seguir enfrentando juntos y juntas esta situación. Que tengan muy buenas tardes y seguimos viéndonos en las distintas instancias que se generan desde la municipalidad. Nos vemos.